El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Y ahora, por último, nuestra sección Susurros de tinta, con la que queremos acompañaros durante varios minutos. Así que coged agua, una mantita y cerrad los ojos y preparaos para adentraros en un mundo de fantasía. Un agujero en la tierra, por L.G. Morgan. Mi padre no era un mal hombre, es solo que siempre tuvo mala suerte. No jugaba demasiado a menudo, no bebía más que la mayoría, jamás nos levantó la mano, ni a mi madre ni a ninguna de nosotras. Fue solo que no había nunca mucho trabajo, que él no era muy fuerte ni excesivamente listo, que se dejaba engañar con facilidad. Mi madre era una mujer abatida. Tenía agallas de sobra y la inteligencia que le faltaba a su marido, pero había decidido someter su coraje, no sobresalir en modo alguno, andar por el camino recto. Mi padre la había rescatado de un burdel junto al río cuando tenía 17 años y se juró a sí misma que se convertiría en la más honesta y discreta de las mujeres. Supongo que pensó en ese momento que era un precio aceptable por la ineludible redención. En cuanto a mí, Luan, era una jovencita de casi 14 años que debería haber estado ocupada en bailes y vestidos bonitos, o en conocer al muchacho adecuado que hiciera de ella una madre abnegada y amante por el resto de sus días. Pero en lugar de ello, bastante tenía con preocuparme por lo que comeríamos aquel día, o preguntarme si podría conseguir un pedazo de tela en la tienda de la señora Meyer, donde ayudaba por las mañanas, para que mamá cosiera un nuevo delantal de faena o echara otra pieza más a alguno de sus ajados vestidos. Después estaba mi hermana May, 2 años menor, una niña silenciosa de grandes ojos grises, desde los que se asomaba siempre asustada al mundo hostil que era el nuestro, y la pequeña Jenny, que acababa de cumplir los 9. Supongo que hubiera sido bonita de no estar siempre tan flaca. Tenían unas piernas que parecían de alambre y una hermosa mata de pelo que el sol había hecho palidecer aún más desde su rubio natural. Era casi tan callada como May, pero nunca parecía asustada. Era tan solo como si considerase todas las cosas cuidadosamente, como si todo fuera tan importante que había de llevar su tiempo para ser tenido en cuenta. Resulta que hasta en eso la fortuna le había sido esquiva al pobre papá. 3 hijas, 3 bocas más que alimentar y ningunos buenos brazos de muchacho que hubieran podido ayudarle a traer dinero a casa, aunque fuera más adelante. Una tarde papá regresó a casa más contento y emocionado de lo que le hubiéramos visto nunca. «¡Annie! ¡Annie!», llamó a mi madre desde la puerta. «Nos ha cambiado la suerte, puedes jurarlo, mujer». Mi madre se acercó a escucharle mientras se secaba las manos en el delantal color añil, con un resignado escepticismo pintado en el semblante cansado. Él nos contó que había conocido a un tipo mientras esperaban en fila, con muchos otros, para descargar uno de aquellos barcos fluviales que transportaban algodón desde el sur. El hombre buscaba trabajo y una casa donde instalarse en la ciudad, pues venía del oeste, donde había dejado una buena propiedad en busca de un poco de compañía. Contó a mi padre que aunque había logrado prosperar grandemente en aquellas tierras lejanas, la soledad había acabado por parecerle un precio excesivo y había decidido cambiar de vida e instalarse aquí en el este, aun teniendo que vivir con más modestia. El oeste era para gente con familia, le aseguró. Mi padre, como le sucedía a menudo, se entusiasmó con lo que contaba aquel tipo. Antes de transcurrida la mañana, en cuanto terminaron de descargar y recibieron la paga del día, tomó una arriesgada decisión que se apresuró a comunicar a su nuevo amigo. Le propuso intercambiar propiedad por propiedad. Nuestra decrépita casa, con el huerto anexo y nuestras 2 únicas vacas, por su escritura de propiedad, de aquella casa que había tenido que abandonar, en algún lugar inhóspito y desconocido del territorio este. Mi madre no mostró ningún entusiasmo ante las supuestas buenas nuevas, pero eso no desanimó a mi padre en modo alguno. Esa misma noche, después de la cena, vino a nuestra casa el hombre aquel. Debió hacerle desconfiar a mi padre el simple hecho de que el forastero se mostrase encantado del trato una vez hubo visto nuestra maltrecha propiedad. Nadie en su sano juicio, pensaba yo, hubiera accedido a cambiarla por nada, a no ser por cualquier baratija, unos pocos sacos de avena o unas malditas balas de algodón. Pero así era mi padre. Se negaba a ver lo que no le convenía. Tan solo un par de semanas después partíamos hacia el oeste.
como parte de una caravana en la que mi padre había comprado con esfuerzo el derecho de inclusión. Todos nuestros magros ahorros habían ido a parar a dicha transacción, amén de 4 caballos, enclenques y una carreta tan decrépita que era un milagro que no se desmoronase. Cuando la vi por primera vez, no pude evitar pensar si en toda mi vida no iba a poder tener algo, por pequeño que fuera, que no pareciese a punto de romperse y pasar a mejor vida. Surcamos los polvorientos caminos que recorrían el territorio de Iowa hacia el noroeste. Una carreta detrás de otra vigilada por el jefe de la caravana y sus hombres, encargados de nuestra protección. Desde luego llevábamos poco peso. Todas nuestras posesiones, incluidas unas cuantas herramientas que habíamos conseguido reunir, bien cabían en un par de baúles de cuero ajado y herrajes oxidados. Pasada la mitad del país, el grueso de la caravana fue disminuyendo gradualmente. Los que habían sido nuestros compañeros de viaje fueron despidiéndose uno tras otro en dirección a sus respectivas haciendas, desparramándose por tierras de Nebraska como afluentes de un río surcando la tierra reseca. Cuando llegó al fin nuestro turno, pasada la frontera de Wyoming, estábamos más que hartos de viajar y deambular de un lado a otro como viejas maletas perdidas que nadie reclama. Dijimos adiós a los que quedaban, sin el más mínimo pesar, y cubrimos las pocas millas que, según el mapa, faltaban hasta la tierra de promisión, en palabras de mi padre. Fue a menos de una jornada de allí cuando a mi padre le mordió una serpiente. Había bajado de la carreta con intención de mirar una de las ruedas, que chirriaba de manera molesta como si arrastrase alguna cosa. Se agachó junto al carromato y palpó la madera para ver cuál era el problema. Fue entonces cuando la culebra, apareciendo de improviso desde quién sabe dónde, le inyectó su veneno en la muñeca dejándole 2 claros orificios amoratados. Mi padre se apartó con un grito, y la serpiente, una cascabel, imaginaríamos más tarde, siguió su camino sinuoso y se perdió en unos matorrales. Ninguno supimos qué hacer. Hasta ese momento no habíamos tenido que lidiar con ninguna fuerza de la naturaleza, por inofensiva o modesta que fuera. Aquel incidente no hacía sino demostrar lo poco preparados que estábamos para la vida que mi padre había elegido para todos. Le ayudamos a subir a la carreta como pudimos, y mi madre condujo las siguientes millas rezando entre dientes todo lo que sabía, y sin conocer remedio ninguno para paliar el sufrimiento de su esposo, que se retorcía de dolor y empeoraba a ojos vista. Estuvo delirando durante horas, y justo a la caída del sol, en medio de ninguna parte, entregó su alma al Señor, y nos dejó solas en la inmensidad de las praderas herbosas. Era el sino habitual de mi padre, que actuaba de nuevo sobre él. No había de ver cumplirse ningún sueño, ni siquiera este. Un estúpido accidente, otro guiño maléfico del destino, lo apartaría por última vez del camino que se había trazado. Aquella noche la pasamos al raso, el cadáver de mi padre en la carreta, nosotras 4 apretujadas bajo ella, sin lágrimas, sin palabras, también sin consuelo y sin esperanzas, aferrándonos a la única luz que era la del pequeño farol de queroseno, una llama exigua que no nos atrevimos a apagar hasta que asomaron las primeras luces y se hizo de día. Entonces, de algún modo, reunimos el valor para continuar. Durante 2 horas más, nuestra madre guió los caballos por aquella tierra agreste e inabarcable que tenía montañas azuladas como telón de fondo. Nos encaramamos sobre una loma de suave pendiente y fuimos a toparnos casi de bruces con una cerca de madera que se extendía a un lado y al otro cientos de yardas hasta perderse de vista. Esa fue nuestra llegada al hogar. Y aunque parezca difícil de creer, con ello nuestra desesperanza fue aún mayor. Según las escrituras de propiedad que obraban en nuestro poder, nos pertenecían un total de 200 acres de buena tierra libre de cargas. Contemplando desde mi asiento en el carromato la desolación que nos rodeaba, no me sentía capaz de imaginar siquiera de qué podían servirnos, ni aunque hubieran sido 500. Al menos si eran igual de secos y yermos que los que veíamos en esos momentos. Cogidas de las faldas de mi madre, bajamos del carro y empujamos la puerta de la verja, que se abrió con un enmohecido gemido, golpeando sobre los listones de madera blanqueados por el sol. Recorrimos lentamente las escasas yardas de tierra aterronada y dura que nos separaban de la casa, que se alzaba orientada al sur. El edificio tenía pretensiones, eso no se podía negar. Lástima que estuviera a medio hacer, y que pareciera abandonada y carcomida por el viento abrasador que mordía con arena todo lo que tocaba.
Había un pozo al este de la construcción, seco, y un establo, y un cercado para el ganado, vacíos. Mi madre se sentó junto a la puerta de entrada y rompió a llorar inconteniblemente. Lloró años de pesadumbre, una vida entera de estrecheces que había terminado hacía tiempo con la posibilidad de cualquier sueño, cualquier esperanza. Mis hermanas y yo la rodeamos desconsoladas también. Yo tomé la manita de Jenny y May la de mamá. Así permanecimos un buen rato, con el gemido del viento burlándose de nuestra desolación y mortificando a placer los caballos hasta volverlos locos. Mamá reaccionó por fin. Se sorbió los mocos, se secó la cara con un pico de la falda y se puso de pie. «Lo primero será enterrar a vuestro padre», dijo con una voz firme tratando de mostrar lo decidida que se sentía, o quería hacernos creer. «Lo segundo, hacer de esta tierra nuestra el primer hogar verdadero que hemos tenido jamás. Os lo juro por la vida que me dio mi madre. Que esto es lo único que me dio, por cierto», añadió a media voz con ironía. Fuimos entonces tras ella hasta la carreta y cogimos un pico y una pala. Después mamá nos pidió que eligiéramos un sitio donde cavar la tumba. Jenny miraba alrededor como el resto. Tratábamos de encontrar, en medio de la uniformidad parda de los contornos, algo que pareciera distinto y por tanto adecuado para el descanso eterno de nuestro padre. La pequeña señaló a lo lejos, hacia el oeste. Había divisado una piedra oblonga plantada en medio de ninguna parte. Era un sitio tan bueno como cualquier otro. «Luan, tendrás que ayudarme», dijo mamá, y me tendió la pala. Juntas empezamos a cavar. Ella empuñaba el pico y yo sacaba la tierra y la amontonaba junto al agujero, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo penetramos en la tierra lo bastante para meternos de pie en el hoyo hasta casi la cadera. Entonces algo empezó a ir mal. Uno de los golpes de mi madre debió de dar en una veta húmeda que hizo aflorar agua. El fondo del agujero se empapó gradualmente y se oscureció su superficie. Había un olor acre y especial, no del todo desconocido. Un olor que despertó en mí un temor incomprensible, pero, no obstante, imposible de ignorar. Nos pareció todo tan extraño, tan repentino, que mi madre se agachó y pasó la mano por el fondo tocando la humedad. La levantó goteando sangre, si no había duda. El líquido rojizo y pegajoso tenía el color de la sangre y su olor. Salté fuera del agujero y tiré de mi madre para ponerla a salvo. Ante nuestros atónitos ojos, la tierra siguió empapándose y el nivel del líquido fue subiendo muy lentamente. Era como un pozo del que hubiera empezado a manar agua, solo que no era agua. En la inmensidad seca y estéril de alrededor habíamos dado con lo que parecía un río de sangre subterráneo. Aquello no era posible, no podía pasar. Entonces mi hermana May, la asustadiza y tímida May, hizo algo inesperado. Se inclinó sobre el agujero y mojó sus manos en el rojizo líquido. Luego se hizo un signo en la frente, y lo mismo hizo con cada una de nosotras. Quise negarme. Aquello no estaba bien, pero algo me impidió hacer nada. Jenny lo aceptó con increíble naturalidad, como si le estuvieran imponiendo la ceniza del primer miércoles de Cuaresma, y mi madre pareció demasiado afectada para oponer ninguna resistencia. «No os preocupéis», dijo May con una voz tranquila que no le conocíamos. «Ahora todo irá bien. La tierra nos quiere aquí». ¿Qué podía decir? Desde luego yo quería salir corriendo. Lo hubiera hecho, seguro. Quería gritarles que despertaran, que aquello sí era para preocuparse, que era una abominación. Pero no dije nada de todo eso. Seguí dócilmente a mis hermanas cuando nos indicaron otro sitio cercano donde cavar, y luego ayudé a mamá a conducir la carreta con el cadáver de mi padre, y envolvimos su cuerpo con las cortinas casi nuevas que mamá había rescatado de la venta. Le dimos sepultura de cara al este, para que su alma viera siempre salir el sol. Luego mi madre recitó un poema que servía, dijo, de oración, y sin más lágrimas nos despedimos y caminamos despacio hacia la casa, a empezar a construir ese hogar que nos había prometido mi madre. Llovió durante 3 días, pero fue una lluvia amable, de las que dan la vida. Las gotas relucientes se deslizaban casi por el aire, finas como agujas de pino, tibias como agua soleada. La tierra se las bebía como un amante extasiado nutriéndose de besos. El aire tenía un olor húmedo que prometía prosperidad. El agujero en la tierra
Se llenó por completo y comenzó a desbordarse, hasta alcanzar la base de la piedra que habíamos encontrado el primer día, y paró. Un charco rojo, brillante y ovalado, se extendió para siempre desde la piedra negra hasta el límite exterior del agujero que habíamos cavado, como un estanque pequeño o como una herida abierta en el corazón de la tierra. Durante esos días de lluvia, llegué a convertir en costumbre acercarme hasta la piedra varias veces al día, como si algo me obligase a ello, para medir el nivel que alcanzaba la sangre, me decía yo, o para saber si dejaba de manar, y la piedra había llegado en ese poco tiempo a resultarme familiar, tanto que hubiera podido dibujar de memoria los signos esculpidos en ella. Eran espirales y líneas curvas que me fascinaban, rasguños profundos en la roca que hablaban de muchos años y muchos soles de vida. Nunca lo hubiera confesado a nadie, pero por alguna razón que se me escapaba, la roca negra me parecía extrañamente consoladora, como si estuviera allí para decirnos que el tiempo era ya viejo y que nosotros éramos solo una de sus muchas arrugas. Al tercer día cesó la lluvia y apareció él. Wishasha Pajó, el hombre tatuaje. Llegó caminando desde la puesta de sol. Parecía tener el semblante de piedra, con arrugas talladas en su rostro de madera y las mejillas oscurecidas por dibujos de laberintos e infinitos. Llevaba el cabello encanecido trenzado en los mechones delanteros. El resto caía por su espalda hasta alcanzar casi la cintura. Nunca habíamos visto un hombre con cabellos de mujer, ni con semejantes adornos y sin sombrero o revólver, pero aquella criatura era un hombre, sin duda. Los pantalones de suave piel bien curtida y el largo cuchillo de caza lo proclamaban a voces. Su anciano cuerpo, enjuto pero fibroso, no tenía tampoco nada de femenino, ni, para decirlo de algún modo, de demonio o criatura del infierno. Se presentó ante mi madre y le dijo, para echarse a reír, que venía a ponerse a nuestro servicio, a servirnos a nosotras, que en la vida habíamos recibido ayuda alguna. Era un indio Crow, nos contaría luego. En realidad, para ser más precisos, la mitad de su sangre era de los indios Crow y la otra mitad venía de los hombres blancos. Había vivido en muchos lugares, siempre obedeciendo lo que le pedía su don. Soy un hombre medicina, así es como me dicen los blancos, explicó tratando de dar con alguna fórmula que nos hiciera entender qué hacía allí. Aún fue más misterioso lo que dijo a continuación. Hace días escuché la llamada de la tierra. Maghaina nos habla porque ha sido despertada y quiere vivir de nuevo. Maghaina, preguntó mamá pronunciando con dificultad las desconocidas palabras. La tierra madre, contestó el viejo. Ella está hablando con signos de sangre. ¿Cómo puedes saber? Mi madre pareció quedarse sin palabras. Hizo un esfuerzo por hilvanar sus ideas y continuó. ¿Cómo puede saber? Trataba de hallar un tono calmo que evidentemente le costaba conseguir lo que hemos encontrado. Ya he hablado de la llamada de la madre. Ella habla y yo oigo. Luego yo vengo donde ella dice. ¿Quiere decir que ella le ha dicho que debía venir aquí? En ese punto, Wishasha Pajó pareció un poco exasperado, tan solo un poco. Él era un hombre paciente. Para él todo estaba perfectamente claro, así que le costaba entender nuestro asombro y nuestras dudas. ¿Es que acaso el hombre blanco no comprendía nada? Debemos ir a ofrecerle agradecimiento a la madre, contestó al fin, dándole a sus palabras la inflexión paciente que emplearía con un niño pequeño. Ahora, añadió tajante. Y sin más explicaciones nos guió entonces hasta la piedra de los dibujos. Este es el lugar, dijo con reverencia mientras contemplaba la negra piedra. Walchang Inyan, la roca. ¿Cómo te salga? Wangchang Ningyang, la roca sagrada, así lo dice. Entonces se despojó de su chaqueta y contemplamos con asombro todos los tatuajes que cubrían su torso. Tenía un cuerpo en lo alto de la espalda, con las alas abiertas cubriendo sus hombros y el largo pico apuntando a la oreja derecha, sobresaliendo bajo la cascada que era su cabello. A los pies del cuervo empezaba una especie de remolino, una serie de círculos concéntricos que se torcían en ondas fluidas como si los agitara el viento. Sobre el pecho tenía más espirales y figuras curvas, muy parecidos a los signos que ya había advertido sobre la piedra erguida, y que, en forma más sencilla, estaban dibujados sobre sus mejillas. Y una figura grande, extraña, que parecían dos hachas unidas por la espalda. Nuestro hombre tatuaje entonó delante del agujero de sangre un cántico rítmico y adormecedor que acompañaba con un movimiento continuo,
meciéndose adelante y atrás, hasta que se sumió en una especie de trance en el que miraba sin ver y parecía no percibir sino sobre solo algo que estaba fuera de nuestro alcance. Luego, el agujero en el suelo empezó a borbotear. Hasta el momento, la emanación había sido muy lenta y gradual, pero entonces pareció cobrar vida, como una hemorragia brutal e incontenible. Huichasa Pajó siguió con sus cantos y sus rezos, mientras nosotras contemplábamos sus actos en silencio, boquiabiertas. Cuando al cabo de un rato se quedó quieto y dejó de canturrear, mi madre se atrevió a preguntarle con un hilo de voz: ¿qué es toda esa sangre? Porque es sangre, ¿verdad? Es la sangre de los hijos de la tierra, contestó él pausadamente. De todos los que han sido arrebatados por la muerte antes de tiempo, o con violencia e injusticia, o sin devolver a la madre bien por bien, alimento por alimento, ella la da para nutrirnos. No querrá decir que tenemos que tomarla, interrumpió mi madre horrorizada. Es para nutrir nuestro espíritu, la tranquilizó. La fuerza del Nanji, del alma, Magha, la tierra, se manifiesta aquí para que sepamos que es un lugar de alimento. Y os habla a vosotras, mujeres, para que seáis mensajeras de la madre y cuidéis de su santuario, porque vendrán de otras partes a compartir los dones de la diosa y... ¿Pero cómo puedes hablar con tanta certeza de esas cosas?, pregunté, incapaz de contenerme, interrumpiendo de ese modo aquel torrente de misterios que no podíamos digerir. Lo sabes por ser indio. ¿Es eso? ¿Es la iglesia de tu pueblo la que te dice esas cosas? ¿Es lo que creéis? Una sonrisa lenta iluminó entonces sus facciones oscuras, y fue como ver salir el sol tras un cielo nublado y sombrío. Nos miró con calma, sopesándonos, evaluando nuestras posibilidades. La madre ya estaba aquí antes de que nacieran los indios. Eso es lo que sé. Ella es desde siempre, desde el origen. Los indios solo tenemos mejor oído que el hombre blanco y procuramos escuchar cuando Magha habla. Vosotras aprenderéis a escuchar también. Y dicho esto, nos condujo de nuevo hacia la casa. Al parecer, los momentos sagrados e incógnitos habían tocado a su fin, por un tiempo. Todo siguió cambiando sin cesar a partir de entonces. Fue como si la emanación de la tierra se extendiera por doquier y fuera cubriendo o contaminando todo, apropiándose de cualquier cosa a su alcance, hasta de los seres humanos. Y en todos los casos fue para bien. O eso quería pensar yo. Mi mundo estallaba y me colmaba de asombro. Todos parecían saber exactamente qué tenían que hacer y cómo ocuparse de ello, como si recibieran instrucciones precisas o hubieran adquirido de repente una sabiduría infusa e infinita. Mi madre se levantó al día siguiente como si un nuevo ser se hubiera abierto paso en ella. Vestía los otros pantalones que tenía mi padre, los únicos junto a aquellos con los que le habíamos enterrado. Tenía una mirada directa y franca que no solía lucir a menudo, y la cabeza más erguida de lo normal. Recuerdo que pensé que se habían terminado para ella los tiempos de pedir perdón o solicitar permiso, que su vida y la nuestra serían solo lo que quisiéramos que fueran a partir de entonces. Lo primero que hizo esa misma mañana, que parecía nueva y radiante como si fuera recién estrenada, fue delimitar con nuestra ayuda un extenso terreno tras la casa donde tenía intención de plantar un huerto. Dicho solar suministraría con el tiempo gran parte de nuestra alimentación. Lo hizo con incomprensible seguridad, siguiendo una intuición misteriosa que le decía cómo conducirse. Mi madre no volvería a ser nunca más la dulce y discreta Annie de otros tiempos. Se convirtió sin aparente esfuerzo en la señora Maci, o la señora patrona, como siempre la llamaron los hombres de la hacienda. En cuanto a Huichasa, también gozaba de esa aparente dirección invisible que le mostraba el camino a seguir. May y Jenny buscarán agua, dijo ese mismo primer día, mirándolas como si viera algo en ellas que nadie más podía apreciar. Pensé en lo absurdo de su petición. ¿Es que acaso le parecía tarea fácil creer que mis dos hermanas pequeñas, que sabían tanto de tierras y naturaleza como de los nombres de estrellas lejanas, dieran en medio de tantos acres secos con la tierra baldía con un pozo secreto? ¿Qué estaría esperando? Por supuesto que lo señalaran tan solo para brotar mansamente de la tierra y cubrir nuestras necesidades. Era cosa de locos. Pues por increíble que sea, acertó de pleno. El nuevo pozo se abrió al norte de la casa. Luego nos organizó para reparar el establo y él levantó un cercado nuevo mucho mayor que el que había antes. Macá traerá caballos, dijo como toda explicación.
Debemos preparar la casa para ellos. Tenemos poco tiempo. Él siempre hablaba como si la tierra fuera un ser vivo y razonable, omnisciente, que se comunicaba claramente con nosotros los seres humanos si sabíamos escucharla. Era su manera de pensar, pero entonces yo no estaba todavía acostumbrada a sus extrañas creencias y sus palabras despertaban en mí una especie de intranquilidad. Era la zozobra del que ve tambalearse los cimientos conocidos de su mundo antes de ser reemplazados por otros nuevos. Mis hermanas también se comportaban según las nuevas influencias. Pronto quedó claro que lo del agua había sido solo el comienzo. En algunos aspectos yo las encontraba igual que siempre, pero en otros me parecían algunas veces auténticas lunáticas desconocidas. No era extraño verlas juntas recorriendo la finca en desempeño de alguna misión misteriosa que solo ellas conocían, o explorando alejados lugares y trayendo a casa plantas y criaturas de las más diversas. Nos acostumbramos a oír cosas tales como «Macaína quiere árboles», «vendrán lluvias muy fuertes», o bien «habrá sequía durante el año», «habrá que adelantar la siembra», «tal o cual lugar es apropiado para tal o cual cosa». Siempre habría de ser así con ellas. Vaticinarían catástrofes o anticiparían prodigios. Anunciarían a lo largo de los años nacimientos, bodas, accidentes o decesos con una naturalidad que pasmaba a cuantos la rodeábamos. En cualquier otro lugar más poblado, en cualquier ciudad o cualquier tierra menos salvaje y libre que aquella que hicimos nuestra, habrían acabado encerradas sin remedio como locas de atar. Huichasa Pajó se marchó una semana después de su llegada. Regresó unos cuantos días más tarde, acompañado de 3 hombres más. 2 mestizos como él y un chino con larga coleta, que había escapado del trabajo de esclavos que era el tendido del ferrocarril. Con su ayuda, reparó y amplió la casa, y con el permiso de mi madre, levantó unos cuantos edificios más, viviendas para los hombres y una casa para sanar, como él la llamaba, con un cuarto sin ventanas de forma circular, pero con un agujero en el techo para dejar salir el humo. Era la habitación de sudar. Allí te sentabas en el suelo y te limpiabas con el vapor que salía de los grandes calderos donde Huichasa cocía hierbas desconocidas. Era todo un poco extraño. Eran prácticas y modos que nos eran ajenos, pero mi madre no puso impedimento alguno. No conozco el motivo, pero tanto ella como nosotras confiábamos en nuestro hombre medicina tan ciegamente que nunca se nos ocurrió dudar de ninguna de sus razones. Y entonces un día llegaron los caballos. Una enorme manada de mustangs acudió hacia nosotros. Un don más de la tierra que aprendimos a cuidar y que fue nuestro trabajo y fuente de orgullo, y también de cierta riqueza futura. Y luego otro día llegaron los enfermos, animales que se arrastraban hasta la Huacayllán para morir al borde del agujero de la sangre, como si quisieran dejar su último aliento en las mismas entrañas de la madre y convertirse así en parte de su esencia y en el sustento del mundo. Y otros que solo parecían venir hasta la roca para sanar. Yo contemplaba extasiada, sin ningún temor, cómo algún puma herido, o una serpiente, o un águila incluso, se acercaban al agujero de la tierra y tras pasar un tiempo que variaba de una vez a otra junto a la tierra roja de sangre, se marchaban caminando o volando o reptando, como si hubieran vuelto a la vida. También empezaron a venir las personas. Primero fue una familia india. El hombre parecía un guerrero, con pinturas en la cara y un tocado de plumas que Pajó dijo eran de dignidad y valor. La mujer era joven y bonita, y tenía dibujos en la cara. Traían un niño enfermo en brazos de unos 4 años. Se sentaron junto a nuestro lugar sagrado y le pidieron al hombre medicina que cantase para ellos. Yo entendía a esas alturas un poco de la lengua lakota que hablaba Huichasa. Él se las arreglaba sin que yo lograra averiguar cómo, para encontrarse conmigo siempre que iba a la roca. Me contaba cosas, me enseñaba lo que sabía de la vida, que era mucho, puedo asegurarlo, y me decía que yo era una gran sanadora y que debía escuchar a Macaína y abrir mi corazón y mi mente a mi don. Si bien yo no creía nada de esto, me gustaba oírle. Huichasa Pajó era el padre o el abuelo, el hombre que yo hubiera querido en mi casa y en mi infancia. Daba igual que no fuera verdad lo de la madre o lo de mi don. Podía jugar a creerme aquello. Podía fingir lo que él quisiera si eso le hacía feliz. Él me había enseñado los cantos de curación y me había explicado con qué madera se tenía que encender el fuego y las hierbas que eran buenas para cada caso.
y juntos cantábamos y nos purificábamos para que Magha obrara a través de nosotras. El niño de aquella familia se curó milagrosamente. Aún hoy no entiendo qué pasó ni qué fuerzas obraron en aquel prodigio, pero lo cierto es que se puso bien del todo en apenas unas cuantas horas. Llegó desvanecido y débil, y se marchó con nueva vida en los ojos y la promesa de muchas lunas junto a los suyos. Y entonces, por primera vez, creí de verdad. Y reverencié a la madre con todo mi ser. Y amé su herencia, que, como decía el hombre de los tatuajes, hacía mujeres de sus hijas, hijas sagradas que daban la vida como lo hacía la tierra madre. Luego llegaron más. Hubo indios y hubo blancos, gentes de todo el bendito estado de Wyoming, desde las Rocosas hasta las Big Horn Mountains, donde se encuentra el lugar más sagrado de los Crows, Medicine Wheel. Ese era, nos explicó Wichasapahó, otro de los lugares de misterio de la madre, que se había servido en aquella ocasión de un volcán poderoso para dejar salir una parte de su esencia. Allí se había creado ese círculo de la medicina, un lugar de alma y misterio como el nuestro. Y también acudieron desde el este. Vinieron desde las grandes llanuras que antaño fueron terreno de caza de los Lakotas, y desde fronteras lejanas peregrinaron en busca de una vida mejor. Wipahó, como le llamaba Jenny, que todo lo acortaba, anunció que un día no muy lejano veríamos la desaparición de todos los indios, empujados al oeste y al sur, y se olvidarían los lugares sagrados. El hombre blanco no escucha, nos recordaba, no quiere oír a la madre, pues prefiere negarle su poder y tratar de escapar a su obligación de cuidarla y obedecerla. El hombre blanco borrará lo que no comprenda y esparcirá el olvido sobre el hogar de la madre. Por eso Maghaina ha querido hablar aquí otra vez, porque sus mujeres sí quieren oír. Dice, yo enseño, y ellas escuchan. Wakan Injan y el agujero en la tierra seguirán aquí para nutrir a los hijos. Así se vivía lo más extraño en nuestro rancho. Así se tomaban por normales los sucesos más extraordinarios. Así se hablaba cada día de cosas que poco antes ni siquiera imaginábamos. Aquella tierra que nos había sido concedida por la suerte o el destino, prosperó en los tiempos que siguieron. Criamos caballos y cultivamos nuestros propios alimentos. Crecimos y aprendimos, e hicimos una familia con lo que el azar había puesto en nuestro camino. Éramos un puñado de mujeres y unos cuantos indios, un chino que sabía cocinar y unos soberbios Mustang de las praderas, y un agujero sangriento que nos había convocado alrededor. Supongo que mi padre se revolvía en su tumba, de puro regocijo. Supongo que miraba aquello cada amanecer, cuando el sol saludaba su tumba desde el este y no podía evitar reírse a carcajadas, porque había tenido razón, porque aunque nadie hubiéramos dado en su momento siquiera un centavo por ello, fue su idea la que triunfó. Sí, a fin de cuentas, él nos había conducido allí, aunque la Madre Tierra hubiera tenido que encargarse del resto. Bueno, chicas, pues ahora ya viene la despedida. Ya sabemos que os gusta mucho, pero siempre me gusta dar un consejo final. Que el privilegio no te nuble la empatía. Bueno, pues chicas, ya podéis abrir los ojos y regresar a la realidad cotidiana, aunque seguramente, y eso es lo que nos gustaría, un poco más enriquecida. Y esto habrá sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima hoguera.